hay algunas destrezas que se pueden aprender para ser un presentador o un orador, y porque se ha estudiado el comportamiento humano, hay técnicas, ¿verdad? Le llaman técnicas que uno puede usar para captar la atención de la audiencia, mantenerla interesada durante el discurso, y muchas otras cosas que se pueden aprender a hacer. Lo que estamos tratando, hemos estado viendo más bien, es el espíritu del liderazgo y de dónde proviene este espíritu de liderazgo. Como gente de Dios, hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos al Espíritu de Dios, vemos al Espíritu Santo como el dador del espíritu de liderazgo. Muy bien, cuando entendemos que debe haber un espíritu a nuestro liderazgo, esto nos dice que el espíritu se mueve en nosotros en su esencia, que es en la esencia de su espíritu. Ahora, el Espíritu Santo nos puede dar dones, y Él mismo nos puede dar ciertas habilidades para que llevemos adelante nuestro liderazgo. Pero estamos hablando ya de algo que el Espíritu de Dios hizo en nosotros. Él es el que ahora nos está moviendo, Él es el que nos está inspirando, Él es el que está dando revelación, Él es el que dice haz esto, haz aquello, y capacita para hacer incluso a veces cosas que no sabemos hacer. Como Nehemías, él no era un constructor, él era copero, y él salió por un llamado de Dios, con el espíritu de liderazgo de Dios, a construir un muro que en más de 50 años nadie más pudo edificar. Él lo hizo, porque salió en obediencia y salió confiando en Dios y bajo el espíritu de liderazgo que Dios le dio. Eso es la clave para entender un liderazgo impactante para el reino de Dios, ¿verdad? No para uno. Es entender que debemos tener esas esencias del liderazgo. Entonces hay esencias, ¿verdad? Yo he estado usando algo que Dios me dio hace muchos años atrás y le llamé líder roca. Y la R trata con relaciones, o tenemos que tener relaciones poderosas, como lo que vimos con Moisés y Josué, Pablo con Timoteo y otros en la Biblia, también entre Ruth y Noemí, por ejemplo, y hay otros. La cosa es que estos principios espirituales de relación están ahí en la palabra de Dios, y esto es lo que constituye una relación de poder o una relación poderosa cuando es hecha en el Espíritu o por el Espíritu de Dios. Muy importante. Enseguida vimos la O, y es esa necesidad de organización. Entonces, otra vez, organización no tiene que ver necesariamente con una destreza o una habilidad, aunque de pronto se empieza a manifestar. La organización más bien es en base a una visión que Dios da de hacer algo, y es en base a esa visión que uno se organiza. Entonces no se organiza uno por organizarse. En otras palabras, si yo puedo aprender a organizarme y puedo adquirir una destreza así, porque voy a una escuela o una universidad para hacerlo, entonces ¿para qué necesito a Dios? ¿Sí? ¿Para qué necesito a Dios? Si yo puedo hacer eso. El punto aquí es haber recibido una visión de Dios, o es una organización en base a una visión. Nehemías recibe una visión, va a ir a construir el muro y empieza a organizarse, empieza a inspeccionarlo,
empieza a hablar con la gente, pero todo es en torno a lo que Dios le había mostrado, le había enseñado. Entonces no debes organizarte por organizarte. Hay mucha gente que tiene una destreza muy hábil, bastante alta de organización, que fracasa. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso tiene que ser en base a una visión dada por Dios. La C era que se tenían que tener ciertas cualidades personales y ciertas cualidades espirituales. Y ya también las vimos. También estas incluyen esencias. Esencias personales, esencias que se tienen que ver también en la forma espiritual, ¿sí? La última que voy a tratar hoy en cuanto a estas esencias ahora es la A en roca y tiene que ver con administración. Y vamos a ver espiritualmente qué significa esta esencia de líder de administración. Otra vez, no piensa en términos de habilidad o de destreza. Se incluye, de hecho yo diría que es más el producto o el resultado de tener una esencia administradora que se empieza a manifestar. Entonces uno aprende muchas cosas en lo natural por lo que el Espíritu le enseñó en lo espiritual, ¿sí? Y así sucede, donde por decir en este caso la administración ya más es un fruto que se aprendió, que se cultivó, que con lo que empecé. Yo le puedo decir que hoy en día, si usted quiere, vaya a una de las iglesias grandes y meta una aplicación para trabajar ahí, para ser parte de ese equipo. Yo ahorita, porque tuviera que conocer más contexto y más detalle, pero si usted tiene un currículum impresionante de tal y tal universidad o tiene tanta experiencia, quizás le den el empleo en la iglesia, porque van a saber que usted sabe hacer esto, usted sabe hacer esto otro, así. Entonces, nada malo, escuche, nada malo con la educación, edúquese, pero cuando ya estamos hablando de las cosas del Espíritu, eso no sirve. No cuando quieres usar eso para hacer algo en el reino de Dios. Escuche. Para hacer algo en el reino de Dios, tú tienes que ser llamado. Dios te tuvo que llamar. No recuerdo quién fue quien dijo, pero interpretó este versículo de esta forma: que son pocos los escogidos y muchos los metiches. Y en cierta forma es verdad. Estamos hablando de que cuando tú ya quieres hacer algo en el reino de Dios, tú no puedes ser tú. Tienes que ser llamado por el Rey. ¿Está escuchando? Por el Rey, para hacer algo en su reino. Si Él no te llama, entonces tu habilidad, tu talento, tu destreza no le impresiona, no la necesita para nada. Lo digo para que entendamos cuál debe ser nuestro enfoque. Y nuestro enfoque debe ser buscar al Espíritu de Dios, buscar que nos santifique, que nos limpie, que quite de nosotros toda la información humana que hemos aprendido. Cuando Dios nos salvó, llegamos con demasiada información. Es que yo pienso esto, es que yo pienso lo otro, es que yo creo esto, es que yo creo esto otro, yo pienso que Dios así, yo pienso que Dios así. Llegamos tan comprometidos intelectualmente que Dios nos tiene que limpiar, nos tiene que santificar. ¿Cuántos ya han aprendido que lo que antes creían no era lo correcto? Y Dios empezó a limpiar, ¿no? a darles su perspectiva, su visión
percepción en verdad, discernimiento en verdad, porque lo tiene que hacer a tu espíritu, acomoda lo espiritual al espíritu. Entonces tiene que ser algo realmente sobrenatural, y ninguna escuela, universidad, institución humana te va a dar eso en absoluto. Repito, no estoy hablando mal en contra de la educación. Edúquese, yo sé que sirve para algo en el mundo. I'm sure it does. Porque es creada por el mundo, para el mundo, en la institución del trabajo, etc. En lo que estoy insistiendo es que cuando se trata de las cosas de Dios y de su reino, de su espíritu, eso no sirve. Tiene que ser por el llamado de Dios. Aunque el caballo se prepare para la batalla, es de Jehová dar la victoria. Si Él no lo hace, nada va a pasar. Entonces, por eso estamos hablando de las esencias de un líder, no de cualidades que uno puede aprender o uno puede adquirir. Las esencias. Y esto, cuando escuche usted esencia, escuche espíritu o del espíritu. Amén. Hoy vamos a estar viendo la de administración. 1 Corintios 4:1 dice: así pues, ténganos los hombres, o nos consideren de esta forma, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora escuche, si usted es un administrador de los misterios de Dios, ¿quién le va a enseñar estos misterios? ¿La universidad? El Espíritu Santo. Él es el único. Yo quiero que vea aquí que el Espíritu de Dios tiene derechos exclusivos y reservados a lo que es la administración de las cosas de su reino. Nadie más puede hacerlo. Y yo creo que por eso lo encerró. Le puso un código a lo que es ser un administrador de Dios, porque se trata de administrar sus misterios, lo que está escondido, lo que no se entiende, lo que no se puede entender por el hombre, más que si Dios se lo revela, si Dios se lo enseña. Pero así es como los hombres, dicen, nos deben ver, así nos deben considerar, así nos deben tener, como cuando pasa la gente aquí por los carros, veo que algunos así como que le bajan un poquito, se detienen y luego empiezan a ver qué están haciendo ahí adentro. Que cuando pasen nos tengan por servidores y administradores de los misterios. Que cuando pasen le diga al que va manejando enseguida, y dice: ¿sabes lo que estos administran? Administran misterios. ¿Sí? Administrador. Vamos a ver cómo se usó esta palabra administrador para ayudarnos a entender su aspecto espiritual. Aún cuando esté escuchando ahorita la definición de lo que es un administrador, también interprételo en términos espirituales, porque es lo que hacemos. Escuche, administrador es la palabra griega oikonomos, que está compuesta de dos términos: oikos, diga conmigo casa, y nomos, diga nomos, que es distribuir o repartir. ¿Sí? Oikos house, nomos es distribution. ¿Okay? La función del administrador era asegurarse de cuidar y administrar los bienes de la casa del dueño y de hacer la distribución apropiada y a su tiempo. Diga conmigo, a su tiempo. Otra vez, a su tiempo. Esto es importante.
Si tú no entiendes esta parte de a su tiempo, tú te vas a frustrar mucho como administrador. Te vas a frustrar mucho como administrador. Tienes que, esta parte de a su tiempo es la que contiene la esencia de un administrador. Ahorita lo voy a explicar. ¿Usted cree que yo personalmente estoy hablando como pastor, no quisiera que ya otras cosas, ciertas cosas, ya se hubieran dado? Yes. Oh, yes. Oh, yes. Se lo voy a decir de esta forma: yo estoy más frustrado que usted. En buena onda. Pero porque entiendo esta parte de a su tiempo. Esto es bien importante para un administrador de los misterios de Dios, ¿sí? A su tiempo, de los recursos para la función y mantenimiento de la casa. En términos modernos, el administrador era el manejador o supervisor del bienestar de la casa bajo la autoridad que el amo le daba. ¿Sí? El carácter del administrador era tal que el dueño le confiaba sus bienes y los asuntos de su casa para que los dirigiera, especialmente que distribuyera los recursos apropiadamente a cada servidor o empleado y a los hijos del dueño también. Tenía que cuidar de los hijos del dueño también. Era una persona a quien se le daba el más alto grado de confianza. Se esperaba que el administrador tomara decisiones sabias que mantuvieran la integridad de la casa y la protegieran en contra del malgasto de sus recursos. Más bien, su responsabilidad era mantener los gastos al mínimo para prosperar y multiplicar los recursos del dueño. Aquí estamos hablando también ya de la mentalidad que el administrador necesitaba tener. El administrador era el representante y servidor leal de los deseos del dueño. Protegía, cuidaba y administraba la casa como si fuera suya. Demostraba una obediencia impresionante a su amo. ¿Ya lo interpretó todo esto en términos espirituales? ¿Sí sabe cuál casa cuidamos? ¿Sí sabe quién es nuestro amo? ¿Sí sabemos quiénes son sus hijos? Somos responsables por todo eso. Todo eso. Y se nos está dando mucha confianza. El administrador no solo cumplía fielmente su función de cada día, anticipaba situaciones o el potencial de un problema e implementaba soluciones o medidas correctivas antes que algo se saliera de control y causara mucho más daño. Era el medio de comunicación entre el amo y los siervos de la casa para que todos operaran en la misma visión y meta para el bienestar de la casa. Se manejaba por prioridades y las proyectaba al resto de su equipo de trabajo. En general, el administrador demostraba un entendimiento y sensibilidad más agudos a las necesidades de la casa y siempre estaba vigilante que no faltara algo y que todo estuviera en su lugar. Administradores, ¿sí? Amén. Ahora vaya conmigo a Lucas 12, 42 y 43. Lucas 12, 42 y 43. Diga conmigo, porque un día, dígalo fuerte, porque un día nuestro amo va a regresar. ¿Sí? Lucas 12, 42 y 43. Este es el Señor hablando. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo o el administrador fiel y prudente
al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que dé a tiempo, digo otra vez a tiempo. Le digo una vez más, esto contiene la esencia de un administrador, entender esta parte a tiempo, les dé su ración. ¿Sí? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, siendo fiel, siendo sabio, siendo prudente y dando a tiempo la ración. Muy importante. ¿Sí? Lucas 12, 42 y 43. ¿Sí es? Los algunos están como bien confundidos. No voy a decir nombres para proteger a los inocentes. Escuche, entonces la idea y responsabilidad de ser mayordomo de la casa proviene de Dios y no de los hombres. No es una idea humana. Porque escuche, la vida del ser humano, tu vida, mi vida, la vida del ser humano, lo que en realidad refleja es una estructura familiar y organizacional que proviene del cielo. El ser humano se la quiere recargar porque ha descubierto todas estas cosas y ha hecho tanto, y etcétera, etcétera. Escuche, no. Lo que el ser humano ha logrado hasta hoy es porque Dios mismo se lo ha permitido. Lo que la vida humana refleja, y es para que le agarremos aún más. Reflejamos una estructura familiar y organizacional del cielo. ¿Usted cree que en el cielo, donde está Dios, en su trono, se hacen las cosas al ahí se va? ¿Usted cree que hay organización en el cielo? ¿Usted cree que hay estructura en el cielo? ¿O los ángeles andan haciendo lo que se les da la gana? Digo, porque acá abajo muchos seres humanos así piensan. Hijos, hijas de Dios, yo no necesito a nadie, no necesito a la iglesia, tú ya no necesitas a la iglesia, no vayas a la iglesia, no des diezmo, no des ofrenda, no hagas nada, no le hagas caso al pastor, tú no tienes que someterte a nadie, nada más a Cristo, nada más a Dios, Dios es tu cabeza, tú no le tienes que dar cuentas a absolutamente nadie. Oh, yo quisiera un ángel hablar así. Y sabe, yo sé de un tonto que era tan tonto que se engañó a sí mismo. Que dijo, yo puedo ser como él, yo voy a poner mi trono allá en el monte de Dios, ahí lo voy a poner y seré semejante al Altísimo. ¿Qué le pasó? ¿Usted cree que los otros ángeles no aprendieron? Los que no se fueron. Ajá. Que vale más que se sometan a Dios. La estructura familiar y organizacional proviene del cielo. Escuche, comportamiento relacional y organizacional es parte de la imagen y semejanza que Dios le transmitió al hombre. Nosotros los seres humanos no somos tan inteligentes así. Y cuando batallamos para ser relacionales, ¿sí saben quién es el que nos pica? Porque aunque decimos, yo estoy mejor solo, yo estoy mejor sola, yo no quiero a nadie alrededor de mí, guácala estos seres humanos, fúchila, etcétera, etcétera, etcétera. De todos modos no estamos en paz, no estamos bien,
Porque el diseño, la imagen y semejanza de Dios en nosotros nos dice, no, tienes que ser relacional. ¿Sí? Es del cielo. Escuche, el concepto del matrimonio, ¿de quién es? ¿De Wickham? Dios, es del cielo. La familia, ¿es nuestra idea? No, es del cielo. El trabajo, ¿es nuestra idea? ¿Qué no le dijo a Adán? Con el sudor de tu frente vas a conseguir tu pan. ¿Sí o no? ¿De quién fue la idea? De Dios. El negocio, la capacidad relacional del hombre proviene del cielo, no son de la tierra. Léase Efesios 3, 1 al 5. Efesios 3, 1 al 5. Esta capacidad relacional del hombre y de la forma que vive en el mundo no es una simple reacción de su humanidad a su ambiente, es una esencia que le fue dada del cielo. Por lo tanto, la esencia de ser un administrador de las cosas de Dios no se origina de una función humana. O sea, Dios no dijo, oye, me gusta cómo los seres humanos se han organizado y están administrando sus casas y cómo se dan confianza el uno al otro y este le ayuda a este y así es como todos están cooperando y ayudándose mutuamente. Me gusta esa idea, yo creo que la voy a adoptar y la voy a transferir para aplicarla a las cosas de mi reino. ¿Usted cree que así sucedió? No. El hombre ya refleja, ya actúa de una forma y manera que dice que Dios, su imagen, su semejanza está en él. ¿Estamos entendiendo? La esencia se origina del cielo. Dios no está tomando prestado una idea aparentemente humana para usarla en relación con las cosas de su casa. Es la imagen y semejanza de Dios en el hombre la que carga con toda la esencia que el hombre necesita para ser y funcionar en este mundo. Ser de esencia es la razón que hablamos en términos del espíritu de liderazgo y no en términos de habilidades y capacidades que pueden aprenderse en el esfuerzo de ser un líder. Ser un líder de Dios es el resultado de una esencia espiritual en el hombre que un esfuerzo estrictamente humano para ser líder. No corresponde a las cosas espirituales del reino. Para eso tú tienes que tener esa cualidad esencial espiritual para ser un líder de Dios. Todo esto proviene de Dios, no acá de la tierra. Es importante entender esto. Desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios fue que se hiciera en la tierra como se hace en el cielo. Que se hiciera en la tierra como se hace en el cielo. La oración que se le llama el Padre Nuestro está en Mateo 6, lea Mateo 6 del 7 al 13. Ahí es donde se toma esa oración, hermanos. No, la intención de Jesús no era de que la hicieran repetitivamente. Contenía las esencias, contenía los principios espirituales de cómo debemos orar. No era algo que era para estarse repite y repite y repite así de esa forma. Los que hacen eso no han entendido el espíritu, la esencia que está en la oración. La carta a la iglesia en Éfeso es considerada como una de las cartas más profundas por las cosas espirituales que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo abre su carta hablando que Dios hizo conocer el misterio de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es el propósito de Dios que la tierra sea el reflejo de su voluntad y el cielo y la tierra sean uno. Sean uno. Si en la tierra se hace como en el cielo, están actuando como uno.
O sea, la tierra no está haciendo su propia voluntad, el cielo no está haciendo su propia voluntad. Eso no es lo que Dios quería. Lo que Dios quiere es que la tierra sea el reflejo de la voluntad del cielo, o sea, de Dios. ¿Sí? Ángeles y otros seres cumpliendo la voluntad de Dios en el cielo, y el hombre creado en la imagen y semejanza de Dios cumpliéndola en la tierra. Y a veces el ser humano y los ángeles actúan juntos para llevar adelante la voluntad de Dios. El cumplimiento perfecto y final de esta voluntad, porque mire lo que va a hacer Dios, mire lo que va a hacer Cristo. Ese es el cumplimiento final de hágase en la tierra como en el cielo. Este cumplimiento final de esta voluntad de Dios se va a cumplir en el reinado milenial de Cristo en la tierra. O sea, ¿por qué Cristo, verdad? Simplemente no regresa, viene por su iglesia, nos lleva y ya, vámonos al cielo. No, porque va a cumplir a forma de perfección en la tierra lo que siempre fue su propósito, que en la tierra se hiciera como en el cielo. Él viene a reinar aquí en la tierra por 1000 años, y este es el cumplimiento final y perfecto de ese aspecto de la voluntad de Dios. Es importante entender esto porque usted, como administrador de las cosas de Dios y de su reino, tiene que entender que usted está administrando algo espiritual. Es más espiritual lo que está administrando. He usado este ejemplo antes. Yo no me voy a pelear con alguien aquí abajo porque quieren pintar una pared amarilla. Y a mí es como que, ok, esto no tiene nada que ver con lo espiritual. Es más estético, tiene otros fines, tiene otras cosas. Y escuche lo que le voy a decir. Esa es la razón que muchos pueden ser manipulados en las iglesias, porque lo que hacen muchas iglesias es manipular los sentidos. Los sentidos, repito, nada de malo con tener un edificio bonito, yo no estoy en contra de eso. Es el propósito y la razón con la que se hace o se usa. El trabajo del pastor no es que usted se sienta a gusto mientras esté en el edificio. ¿Lo podemos buscar? Sí, pero no debe ser la motivación. El momento que un pastor dice, necesitamos hacer esto porque si no la gente se nos va a ir, ya se salió de lo espiritual. ¿Estamos entendiendo? No, la motivación no debe ser esa. Porque mire, usted puede estar tan a gusto ahorita ahí sentado que se empieza a dormir y ya no está poniendo atención, ya no está escuchando. O si tenemos todo tipo de cosas y pantallas acá atrás, pues ni le están haciendo caso al predicador y al pastor, porque están viéndole, oh, mira qué bonito panorama y esas luces atrás, wow, y la palabra y nada. Hay otras cosas que están tomando más la atención de los sentidos que esa esencia espiritual, lo espiritual que debe estar sucediendo en la casa de Dios. Ahora, se pueden tener las dos cosas, amén, gloria a Dios. Pero mire, regrese un poquito al libro de los Hechos. ¿Cómo vivía la gente ahí? ¿Cómo estaban? ¿Usted cree que se preocupaban del aire, se preocupaban del calentón? Y no los estoy preparando, porque ahí viene el calor y no tenemos aire. Una changa vida. Pero escuche, no tenía calefacción, no tenía nada de esto, no tenía bocinas. Yo no sé cómo Cristo le predicó a 5,000 personas y no había bocinas. Pedro a 3,000. Pienso yo que eso tuvo que haber sido algo sobrenatural, para que de media en atrás también haya escuchado, porque en ese día
La primera predicación del apóstol Pedro, la primera en toda su vida, y 3,000 se salvan. ¡Wow! ¿Cómo lo hicieron? Ahora, no se ve nada de esto. No había grupo de jóvenes, no había grupo de damas, no había grupo de varones, no había un comité para esto, no había un comité para esto otro. Nada de eso. Lo que sí había era un fuego y mover del Espíritu Santo entre ellos. Y eso es lo que debemos estar clamando a Dios por. Y es lo que debemos estar buscando. That. Honestamente. Tenemos que entender que nuestra administración como líderes de Dios es espiritual. Es espiritual. Escuche, el momento que usted entienda esto, usted va a dejar de estarse peleando por cosas triviales, por niñerías. Escuche, lo digo porque creciendo como hijo de pastor en la iglesia es algo que ha plagado a la iglesia por años. Gente con diferencias por cosas triviales, organizacionalmente es en el nivel humano. Y no están entendiendo. ¿Sabe usted que es un privilegio que tú puedas hacer algo en la casa de Cristo y para su reino? Sea barrer, sea trapear, sea recoger una basurita, es un privilegio. Y cuando eso no se entiende, entonces nos tenemos que mover en otra área. Y esa va a ser más humana. Y no va a tener nada que ver con lo espiritual. ¿Sí? La casa que ministramos es espiritual, es el reino de Dios. El amo es el Señor Jesucristo, que regresará por segunda vez a pedir cuentas de los administradores de su reino. Vamos a dar cuentas. ¿Cómo cuidaste mi casa? ¿Qué hiciste? ¿Cómo la administraste? El apóstol Pablo, entonces inspirado por el Espíritu Santo, usa la imagen del administrador de una casa. Ya lo leímos diciendo: mire, veo aquí en Pablo como un tipo de: yo así quiero que me vean, así quiero que me consideren, así quiero que así me tengan, que así me vean. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos administradores del reino de Dios a la humanidad, y lo que administramos son los misterios que Dios nos revela, escuchen, a su tiempo. A su tiempo. Repito, aquí está la esencia de la administración. Entender esto, a su tiempo, porque implica otra cosa. Jesucristo espera que el administrador sea fiel, prudente y distribuya la ración a su tiempo, como lo leímos ahorita en Lucas 12, 42 al 43. Distribuya la ración a su tiempo. Eso es importante. Es esta última parte, a su tiempo, que contiene la esencia. Ok, tiempo aquí es la palabra kairos. Diga conmigo kairos. Otra vez, kairos. No es cronos, que es otra palabra griega para tiempo. Es kairos. Kairos. No solo significa un tiempo específico y fijo, donde algo tiene que tomar lugar, como está en la iglesia a las 7:15. Un tiempo específico, un tiempo fijo. Este domingo, oración a las 10, servicio 10:30, kairos. ¿Sí? Si usted llega
¿verdad? A la 1 o a las 2 y dice, ¿qué va a empezar el servicio? Usted llegó fuera del Kairos. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, no solo marca un tiempo específico, sino que marca calidad. Calidad. Kairos marca calidad. Cronos, del otro lado, marca cantidad. Kairos marca calidad. Calidad. Connota entonces que al dar la ración a su Kairos, su tiempo, entonces, escucha, porque aquí estoy ya desenvolviendo lo que es la esencia de un administrador. Se establece la prioridad para al administrador que debe mantener para dar la ración o la medida, también es medida, para ese momento fijo, para ese momento establecido, ese momento fijo. El administrador sabía cuándo dar la ración y cuándo no darla, porque la tenía que distribuir dentro de un kairos determinado por el amo. O sea, el amo decía, a tal hora haz esto, a tal hora haz esto otro, a tal hora haz esto, a tal hora haz esto, y ya le ocupaba todo el día. ¿Sí? O sea, hay kairos establecidos para todo ese día, y quiere decir que se seguía en esa forma, establecía la prioridad de esos kairos. Esos kairos tomaban prioridad en la administración de ese mayordomo o administrador. Entonces, cuando se establecen kairos, lo que nos hace a nosotros, los administradores, es tener que operar con la prioridad del kairos. Y cuando yo entiendo esto, escucha, esto también es importante. Cuando yo entiendo que tengo que moverme, operar dentro de un kairos establecido por el Señor, esto entonces fija para mí un paso o un ritmo que mantiene fielmente el bienestar de la casa. O sea, no nos vamos tan rápido, pero no nos vamos tampoco tan lentos. Y el bienestar de la casa se mantiene, y esto es la esencia de la administración de un líder. De un líder. Ahorita la última parte se la voy a interpretar en términos espirituales, cómo esto conecta entonces con ser un administrador de los misterios de Dios. ¿Sí? ¿Quién ha escuchado esto antes que estoy hablando? Quiero ver su mano. ¿Quién lo está escuchando por la primera vez? Levante su mano. ¿Sabe por qué lo está escuchando hoy? Diga conmigo, kairos. Por eso lo está escuchando hoy, kairos. Muchas veces hemos dicho, híjole, si yo hubiera escuchado esto hace 20 años atrás, 30 años atrás, quizás hubiera cambiado algunas cosas de mi vida. Es el kairos de Dios. Es todo lo que es. Ahora que ya lo sabe, lo está escuchando, ahora aplíquelo, impleméntelo. Muy importante. Muy bien. Esta es la esencia de la administración. Administrar es la esencia de estabilizar. Administrar es la esencia de estabilizar para que no se presente la desorganización ni el caos. Administrar es la esencia de estabilizar. Un ejemplo que pudiera usar es alguien que entra a un hospital. Si tú estás en un hospital, por ejemplo, van a venir según lo que te han diagnosticado o según el tratamiento que creen que te van a dar o te van a dar. Todo lo hacen en un orden.
O sea, no vienen y te empiezan a echar toda clase de medicina para que estés bien. No es lo que hacen. Van a hacer algo inmediatamente. Y una de las primeras cosas que van a buscar de hacer es ¿qué? ¿Cómo? Administrar, pero ¿para hacer qué? ¿Qué es la esencia del administrador? Stabilize you. Estabilizarte. Y luego van a continuar. A cierto kairos van a venir y te van a dar quizás otra medicina. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no en ese orden? Porque lo que tenían que usar primero era para estabilizarte. Y luego van a seguir, y te van a seguir estabilizando, y van a seguir quizás con otro medicamento, te van a estabilizar. Y obviamente el propósito es que tú sanes, que tú salgas. Pero la esencia aquí de ese administrador, enfermero, doctor, lo que tú quieras, un líder, es estabilizar. Cuando todo está estable, hermanos, imagínense, you're stable. It's when you're not. Es cuando no estás estable que problemas, hay desorganización, hay caos interno, etc. Creo que sí entiende la idea, ¿verdad? Ahora, 1 Corintios capítulo 12, vaya, léalo. Administrar es uno de los dones que Dios da. Administrar es uno de los dones que Dios da. Quiere decir que si hay administradores sobrenaturales. Sobrenaturales. La esencia del don de la administración entonces es que estabiliza. Puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. Puede tener mucho talento, mucha habilidad, todo lo que usted quiera. Pero el fin es que si un administrador no estabiliza, fracasa como administrador. So, ¿qué importa que sepas tanto? You can't stabilize a fly. A veces ni a ti mismo. So, un administrador es alguien que estabiliza. Y hay muchas otras formas, no vamos a entrar en cómo y lo que ese don manifieste, pero últimamente es lo que hace el don de la administración, es que estabiliza. So, no solamente da, no solamente sirve, no solamente ministra, y aún y de todas estas cosas de dar, de servir, de ministrar, es para hacer ¿qué? Estabilizar. Que todo esté estable, que todo esté en su lugar. Que si algo se está saliendo fuera de desorganización o fuera de control, entonces hay que estabilizarlo, ¿verdad? Entonces el siervo que da o administra el alimento a su tiempo mantiene en vida y estabiliza a los demás en la casa de Dios. Entonces la esencia de la administración espiritual es estabilizar las cosas del reino de Dios, o comportarse, actuar con ese espíritu de mente, ¿verdad? Y hacerlo en el poder del Espíritu Santo, administrando a la iglesia y al mundo la revelación. Diga conmigo, la ración. Esta es la ración, es la revelación. ¿Por qué? Porque es un misterio el que estamos administrando. Y esto solo puede ser revelado por Dios. Pero esa es la ración de los misterios de Dios que Él nos da a su debido tiempo. O sea, cuando Dios enseña algo, entonces le dice al administrador: administralo, distribúyelo. Esta ración, esta calidad que en este tiempo, en este kairos te estoy dando, porque va a estabilizar las cosas en mi casa. Esa es la esencia de un administrador que estabiliza. Amén.